Cada técnica de arte que estás aprendiendo ahora fue robada de una civilización de 5000 años de antigüedad de la que probablemente nunca has oído hablar. En las polvorientas galerías de los grandes museos del mundo, más allá de las multitudes reunidas alrededor de los sarcófagos egipcios y los mármoles griegos, los encontrarás. Pequeñas y enigmáticas figuras con ojos enormes, manos entrelazadas en oración eterna, mirando fijamente desde las vitrinas, con una intensidad que puede detenerte en seco. Estas son las estatuas votivas de la antigua Sumeria, y representan nada menos que el nacimiento de la escultura tal como la conocemos. La mayoría de la gente, si es que ha oído hablar de los sumerios, los conoce como los inventores de la escritura, la rueda, o quizás las primeras ciudades. Pero lo que crearon en piedra y arcilla entre el 3500 y el 2000 a.C., dio forma fundamental a cada tradición artística que le siguió. Cada vez que ves un retrato que captura, no solo un rostro, sino una personalidad, cada vez que encuentras una escultura que parece respirar con vida, estás presenciando el legado de artistas cuyos nombres nunca conoceremos, trabajando en los valles fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates. La historia comienza en un lugar que hoy llamamos Irak, en los primeros centros urbanos del mundo. Ciudades como Uruk, Ur y Lagash no eran solo potencias políticas y económicas, eran laboratorios artísticos donde la creatividad humana se exploraba y refinaba sistemáticamente por primera vez en la historia. Para entender la escultura sumeria, debemos empezar por esos ojos. Entra en cualquier museo con una colección mesopotámica, y te llamará inmediatamente la atención la mirada hipnótica de estas antiguas figuras. El tesoro de Tel Asmar, descubierto en la década de 1930 en un templo en el actual Irak, contiene quizás los ejemplos más famosos. 12 estatuas votivas, que van desde los 20 centímetros hasta los 60 centímetros de altura, todas con las mismas características: cuerpos cilíndricos, manos entrelazadas en el pecho, y esos enormes ojos incrustados. Pero estos no eran retratos tal como los entendemos. Los sumerios no intentaban capturar la semejanza física exacta, estaban intentando algo mucho más ambicioso. Intentaban capturar la esencia de la devoción eterna, crear objetos que pudieran orar en nombre de sus dueños mucho después de la muerte. Los ojos exagerados no eran ingenuidad artística, eran sofisticadas declaraciones teológicas. En la creencia sumeria, los ojos eran las ventanas del alma, y al hacerlos increíblemente grandes, los escultores estaban creando seres de pura intensidad espiritual. El logro técnico aquí no puede exagerarse. Estos artistas trabajaban con materiales que nunca antes se habían utilizado para la escultura: piedra caliza blanda, yeso y alabastro. Desarrollaron técnicas para incrustar ojos con concha y lapislázuli que no se volverían a ver hasta el Renacimiento. Entendieron cómo crear la ilusión de tela drapeada sobre formas cilíndricas, cómo sugerir el peso de la carne bajo la ropa estilizada. Pero fue en su escultura real donde los sumerios realmente revolucionaron el arte. La cabeza de cobre de un gobernante acadio, posiblemente el propio Sargón de Akkad, representa un salto cuántico en la sofisticación artística. Datada alrededor del 2300 a.C., esta cabeza de tamaño natural demuestra un nivel de detalle naturalista que no se igualaría en Europa hasta 3000 años después. Mira de cerca este objeto extraordinario y verás algo sin precedentes en el arte humano: el intento de capturar no solo el poder real, sino la psicología real. La barba cuidadosamente modelada, cada rizo definido individualmente, la sutil asimetría del rostro que sugiere una persona real, en lugar de un tipo idealizado, la ligera curvatura descendente de la boca que insinúa la carga del mando. Esto no era solo virtuosismo técnico, era una nueva forma de pensar sobre lo que el arte podía hacer. Por primera vez en la historia humana, se les pedía a los artistas que crearan objetos que pudieran encarnar la compleja relación entre la autoridad divina y la personalidad humana. Los reyes sumerios afirmaban gobernar por mandato divino, pero también eran reconociblemente humanos. Sus retratos tuvieron que sortear esta paradoja, y al hacerlo, inventaron el retrato psicológico. La famosa estela de Hammurabi, aunque un poco posterior, muestra cómo se desarrolló esta tradición. El gran legislador se presenta ante el dios Sol Shamash, recibiendo el código de leyes que gobernaría la sociedad babilónica. Pero mira la cara de Hammurabi, este no es un tipo real genérico. Este es un individuo específico, capturado en un momento de revelación divina, sus rasgos marcados por el peso de la responsabilidad. Quizás aún más revolucionaria fue la invención sumeria de la escultura narrativa, la idea de que la piedra podía contar historias.
El estandarte de Ur, ese magnífico panel de doble cara del cementerio real, representa el primer intento sistemático de usar el arte visual como documentación histórica. Por un lado, vemos los despojos de la guerra, prisioneros siendo conducidos en procesión, tributos ofrecidos, el rey recibiendo los frutos de la victoria. Por el otro, vemos la paz que sigue, una escena de banquete con nobles bebiendo de copas de oro, músicos tocando liras, sirvientes trayendo pescado y ganado. Pero esto no es solo decoración, es una sofisticada propaganda política, diseñada para comunicar los beneficios del gobierno sumerio, tanto a audiencias alfabetizadas como analfabetas. Las técnicas artísticas empleadas aquí eran completamente nuevas. El uso de registros para organizar el tiempo narrativo, la forma en que las figuras se arreglan para guiar el ojo del espectador a través de la historia, el cuidadoso equilibrio entre el detalle realista y la claridad simbólica, todos estos se convertirían en elementos estándar del arte narrativo durante los siguientes 5 milenios. Considera los desafíos técnicos que enfrentaron estos artistas. Trabajaban con materiales como el lapislázuli y la concha que tenían que ser importados desde miles de kilómetros de distancia. Crearon incrustaciones tan precisas que han sobrevivido a casi 5.000 años de entierro. Resolvieron problemas de narración visual que no se abordarían de nuevo hasta el desarrollo de las historietas y el cine. Lo que hace que la escultura sumeria sea verdaderamente notable es cómo unía lo sagrado y lo mundano. Los mismos artistas que crearon esas estatuas votivas de otro mundo también produjeron obras de sorprendente naturalismo. Las estatuillas de bronce de los cimientos del templo de Ninhursag muestran a gente común, un hombre llevando una cesta, una mujer moliendo grano, representadas con una atención al detalle cotidiano que habla de un profundo respeto por la dignidad humana. Esto no fue accidental. La sociedad sumeria fue la primera en desarrollar una compleja división del trabajo, y su arte refleja esta sofisticación social. Entendieron que lo sagrado y lo secular no eran reinos separados, sino diferentes aspectos de una experiencia humana unificada. Un agricultor que alimentaba a su familia realizaba un acto sagrado. Un rey que recibía tributos se dedicaba a la administración cotidiana. El famoso vaso de Huarca lo ilustra perfectamente. En la parte inferior vemos el mundo natural, plantas y animales en sus ciclos estacionales. En el registro medio, seres humanos procesando estos dones de la naturaleza. En la parte superior, la presentación de ofrendas a la diosa Inanna. Es una cosmología completa plasmada en piedra que muestra cómo el trabajo humano participa en el orden divino. Esta integración de lo sagrado y lo secular influiría en todas las tradiciones artísticas posteriores. Cuando vemos esculturas de catedrales medievales que muestran tanto a santos como a artesanos, cuando encontramos pinturas renacentistas que sitúan escenas bíblicas en entornos contemporáneos, estamos viendo la continuación de una filosofía artística articulada por primera vez por los escultores sumerios. Las innovaciones técnicas de los escultores sumerios fueron tan revolucionarias como sus avances conceptuales. Fueron los primeros en dominar el proceso de fundición a la cera perdida, lo que les permitió crear esculturas de bronce de una complejidad sin precedentes. La estatua de Gudea a tamaño natural, gobernante de Lagash, demuestra su maestría en esta técnica. Cada pliegue de su vestimenta, cada dedo de sus manos entrelazadas, está representado con precisión matemática, pero quizás su innovación más importante fue el desarrollo de la escultura compuesta, la técnica de combinar diferentes materiales para crear efectos más realistas. El carnero en el matorral del cementerio real de Ur muestra cómo usaron pan de oro, lapislázuli, plata y concha para crear un objeto que parece latir con vida. El vellón del carnero está representado en rizos individuales de oro, sus cuernos en lapislázuli, su rostro en plata. Esto no era mera decoración, era un intento de capturar la chispa divina que anima a todos los seres vivos. Estas técnicas se extenderían por todo el mundo antiguo. Los escultores egipcios adoptaron los métodos sumerios para incrustar ojos y crear materiales compuestos. Los artistas griegos aprendieron de las técnicas mesopotámicas de fundición de bronce. Incluso hoy, cuando los escultores contemporáneos combinan diferentes materiales para crear obras de técnica mixta, están siguiendo caminos explorados por primera vez en la antigua Sumeria. La precisión matemática de la escultura sumeria también merece reconocimiento. Análisis recientes han demostrado que sus sistemas proporcionales se basaban en sofisticados principios geométricos. La proporción áurea, que asociamos con la arquitectura griega clásica, ya era empleada por artistas sumerios 1000 años antes de la construcción del Partenón.
Mientras hoy nos encontramos ante estas antiguas obras, vale la pena reflexionar sobre su extraordinaria influencia. Toda gran tradición artística que siguió, egipcia, griega, romana, islámica, renacentista, lleva la marca de la innovación sumeria. La idea de que la escultura podía capturar la personalidad, contar historias, unir lo sagrado y lo secular, combinar diferentes materiales para un efecto expresivo, todos estos conceptos se exploraron por primera vez en los talleres de la antigua Mesopotamia, pero quizás su contribución más profunda fue filosófica. Los sumerios fueron los primeros en comprender que el arte no era solo decoración o magia, era una forma de conocimiento. Sus esculturas eran intentos de comprender la condición humana, de explorar la relación entre el individuo y la sociedad, lo mortal y lo divino, lo temporal y lo eterno. Cuando miramos esas estatuas votivas con sus enormes ojos, no solo estamos viendo antiguos objetos religiosos, estamos viendo el primer intento sistemático de la humanidad de usar el arte visual como herramienta para la investigación filosófica. Estos artistas se hacían las mismas preguntas que aún impulsan la creación artística hoy. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo nos relacionamos con fuerzas mayores que nosotros mismos? ¿Cómo pueden los objetos materiales encarnar verdades espirituales? Las respuestas que proporcionaron en piedra y bronce siguen resonando. Cada vez que encontramos un retrato que parece mirarnos, cada vez que vemos una escultura que cuenta una historia, cada vez que somos testigos de un arte que hace accesible lo sagrado y profundo lo cotidiano, estamos experimentando la continua influencia de esos maestros anónimos que trabajaron en las primeras ciudades del mundo hace 5000 años. Sus nombres se han perdido en la historia, pero su visión vive en cada estudio de arte, cada museo, cada momento en que la creatividad humana se eleva hacia algo más grande que sí misma. Al final, ese puede ser el legado más sumerio de todos, la comprensión de que el arte no es solo lo que hacemos, sino quienes somos.